Camaradas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de la biblioteca en este jueves algo nublado, en donde vamos a terminar con esta serie de 3 videos que empecé hace 2 semanas hablando sobre todos esos factores ajenos a la gramática, al estilo del autor, a la narrativa y vaya, a todo lo que es ajeno en sí a la trama de los libros, que hacen que las personas se sientan más o menos atraídas para leerlos. Y ya hablamos del color de las hojas y el diseño editorial, ya hablamos de la tipografía, del tamaño de letra y del diseño de interiores, así que ahora tenemos que hablar de el mito más grande en la historia de la literatura, y es sobre que en realidad a los libros sí se les juzga por la portada. Es que, a ver, banda, tenemos que hablar en serio. Nadie compra un libro, si es un libro nuevo o si es un libro del que no tenías conocimiento previo, sin checar por lo menos estos dos factores importantes de la parte de afuera, del exterior de un libro. La portada, es decir, la parte de enfrente, y la contraportada, porque la mayoría de las personas busca siempre una sinopsis rápida de lo que están agarrando para ver si les termina de convencer o no. Y por lo general este segundo paso únicamente ocurre cuando la portada no logra convencerte. Por ejemplo, algo que curiosamente pasa muy seguido con mi editorial favorita, que es De Bolsillo, es que las portadas rara vez son las que me convencen, y es que dicen muy poco con respecto a lo que va a tratar la novela. Por ejemplo, esta es mi copia de Conversación en la Catedral, que como podrán ver se basa mucho en un diseño minimalista icónico de un signo de habladuría, un signo de habla que está dividido en dos, dándote a entender una conversación, pero es muy sutil, es muy artístico, muy pro, si ustedes quieren verlo de esa manera, por lo que la portada no llama mucho la atención, por lo que más le tira De Bolsillo, además de a sus portadas, es el icónico diseño de los lomos y, más importante aún, sus sinopsis en la parte de atrás. Por lo que cuando a ti te llama la atención la iconicidad que representan los libros de Bolsillo, no vas por la portada, vas más que nada por la sinopsis. Por lo que efectivamente, a menos que ya te hayan recomendado el libro previamente, o sea que fuiste con un amigo o algún profesor de literatura o algún canal en YouTube que lo recomendó, o la razón o la forma en la que te hayas enterado de la existencia de dicho libro, si no vas con ese conocimiento previo, por supuesto que una buena portada, pero más importante aún, una buena contraportada, van a jugar un papel importantísimo a la hora de elegir el libro. Por lo que concentrémonos en la que mayoritariamente o por mayoría de veces es ganadora, la contraportada. Por lo general existen 3 opciones, no sé si así se les conozca o si sean las únicas, lógicamente debe de haber más, pero yo he notado que existen 3 maneras diferentes de presentar una contraportada. Puede ser con una breve semblanza del autor, algo muy cortito, unos 2-3 renglones, y una breve reseña, no resumen, una breve reseña del libro, combinada con una pequeña frase que logre resumir lo mejor que pueda la historia. Porque no hay que olvidar que el objetivo de la contraportada es llamar la atención rápida del lector y darle la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo de esfuerzo. De ahí el por qué casi siempre inician las contraportadas con la frase gancho que encapsula toda la historia, luego la pequeña reseña del libro y por último la pequeña semblanza del autor. Y algunos libros, algunas editoriales vienen con una fotografía del autor pequeña o con algún dibujo o con alguna ilustración complementaria. Pero por lo general esos son los pasos que sigue una contraportada. Ahora bien, en otros libros, en otras editoriales y en otras ediciones, la otra cosa que podemos ver en una contraportada sí es como tal un resumen del libro, pero no un resumen que suelte muchos spoilers. Por lo general incluso es nada más la primera parte del primer capítulo y luego una pequeña opinión de alguien que escribió o que tradujo el libro, y eso es todo lo que nos viene. Por último, y este es mi menos favorito que lleven las contraportadas, no viene absolutamente nada. Es decir, nada más viene información del autor y
más libros que ha tenido. Este tipo de contraportadas es muy raro encontrarlas hoy en día, pero sí fueron muy populares en ediciones viejitas de hace algunos años. Y como dije, ese es el que menos me gusta porque es el que menos información suelta con respecto al libro que tienes en tus manos. Pero vaya, creo que ya se habrán dado cuenta de que los elementos no varían mucho entre sí. El objetivo, como dije, es dar la mayor cantidad de información posible en el menor tiempo y en el menor esfuerzo. Ese es el trabajo de la contraportada. Es muy difícil que un libro se venda si tiene una mala contraportada. Algunos dirán, es que tiene que ser buenísima la portada. No, créanme que en motivos y en momentos de elegir y juzgar un libro no por su contenido, sino nada más por sus exteriores, importa muchísimo más la contraportada y luego el lomo y por último la portada, por la manera en la que suelen ser guardados y exhibidos los libros en bibliotecas o en librerías. Porque sí, después de la contraportada está el lomo del libro. El lomo del libro es esta parte de aquí, literalmente lo primero que ves de un libro cuando no está expuesto en vertical, creo que se le dice, o en horizontal. Cuando no está expuesto de frente, normalmente en las librerías o en las bibliotecas se sostienen así porque pues están guardados en libreros y únicamente puedes ver el lomo. Por lo que, así como la contraportada, el lomo tiene que cumplir con ciertas características. La principal de ellas es darnos obviamente el título del libro o el nombre del autor según sea el caso. Si es un autor que casi nadie lo conoce, por lo general resaltará más el título. En cambio, si es un autor ya más popular que hace que sus libros se vendan nada más porque lo escribió ese güey, pues entonces vendrá el nombre del autor en grande, como lo hace de bolsillo, que como se dedica a clásicos y contemporáneos, pero de autores bastante reconocidos, pues casi siempre lo que más resalta es el nombre del autor. Pero nombre del autor y título del libro tienen que ser lo suficientemente resaltables para que sean lo primero que veas y te animes a sacar el libro y ahora sí ponerte a explorarlo, ya sea de frente o de contraportada. Lo mismo, el lomo de un libro no tiene que estar sobresaturado, es decir, no tiene que tener muchas florituras, muchos adornos, muchos detalles, muchos dibujos, muchas imágenes, porque es demasiado agresivo para lo que va a capturar al lector y es una vista rápida, porque tú cuando entras a una librería o a alguna biblioteca vas rápido, o sea, no vas rápido en el sentido de chinga, traigo prisa a ver qué pendejada agarro, sino que vas viendo varios títulos seguidamente. Por ejemplo, tomemos de ejemplo mi librero, se ven muchos lomos, pero yo les aseguro que para cada una de las personas que está viendo este video hay un lomo en específico o algunos lomos en específico que les llaman más la atención de otros. Ese es el trabajo del lomo del libro, llamar la atención, resaltar por sobre los demás. Algunos se caracterizan por lo icónicos que son, como los lomos de bolsillo, otros se caracterizan por tener colores vivos, colores brillantes, por buscar la mejor manera de llamar la atención. El lomo de los libros es el clickbait de la literatura. Tiene que ser interesante, tiene que ser atrapante y tiene que llevar al lector a agarrar el libro del estante, sacarlo y curiosearlo. Lo que ahora sí nos deja tiempo de sobra para hablar de la portada. Para mí, el último elemento del exterior de un libro que va a sellar su destino de si va a llamar la atención del público o va a morir en el olvido. Y para las portadas existen miles de diseños diferentes, miles de estrategias distintas, pero si a mí me lo preguntan, y pues es mi propio video, así que lo voy a decir, yo digo que una portada, entre menos diga, mejor. Porque, por ejemplo, existen ahí afuera libros que sus portadas están saturadas de dibujos, de imágenes, de ilustraciones, todas obviamente alusivas a la historia que nos están contando, a de lo que trata el libro, pero al saturarlas se vuelven difíciles de interpretar y llenarla de tantos personajes deja de verse entonces como una portada y empieza a aparecer un sketch del juego de mesa buscando a Willy. Entonces, en lugar de ser algo que te llame la atención, es algo que te estresa porque dices tengo que ver todos los detalles a como dé lugar o me voy a perder de algo. Ok, para mí una buena portada cuenta con el título del libro, que es bien importante. De hecho, creo que el título siempre debería de resaltar más que el propio nombre del autor, pero pues ese es muy mi parecer. Una imagen
lo más simple y contundente que se pueda, casi un icono, si ustedes quieren verlo de esa manera, que ejemplifique el meollo de la historia o la trama principal de la obra, y por último el nombre del autor o de la autora del libro. Esos son los 3 elementos más importantes. Y las portadas pueden irse desde lo más específico y literal posible, como puede ser una imagen completamente ilustración o dibujo de la historia, en este caso es Moby Dick, que viene el título del libro, la imagen alusiva al libro, que es la ballena blanca y el güey que la quiere cazar, y por último, el nombre del autor. Detalles suficientes para que cuando tú agarres el libro del estante, que de hecho sea de paso también el lomo está lo suficientemente atrapante, la veas, te llame la atención y le des la vuelta a la contraportada y posteriormente procedas a leer el libro. También podemos tener el ejemplo de algo un poco más sencillo, como es las portadas de los libros de Dune, que es el nombre completamente grande de la novela, pero lo que importa aquí es el fondo y el pequeño icono que corresponde al interior, que nos está dando a entender el desierto, el personaje principal, que es este que vemos aquí en el medio de la U, y el nombre del autor. Y con un icono bastante sencillo, de nuevo, casi parece un icono, parece un logo, ya nos están diciendo que esta historia ocurre en el desierto, que tenemos a un personaje que está siguiendo algún tipo de camino o yendo por algún tipo de sendera y que estamos en el espacio. Y todo eso con una portada que no sobresatura al lector y que es bastante icónica si a mí me lo preguntan. Por último, una de las portadas más controversiales para algunos, pero las de las colecciones de libros o los libros de colección. Estas no tienen nada alusivo a la historia, pero sí tienen algo alusivo a que pertenecen a una colección. Por lo que cuando tú vas por alguna librería y encuentras este tipo de libros, el lomo te grita, te está escupiendo en la cara que yo pertenezco a una colección, yo soy de calidad porque yo pertenezco a varios libros más que conforman una sola colección, y cuando lo sacas, lo que llama la atención no es que la portada sea alusiva a la historia, sino que da una sensación de elegancia, una sensación de calidad, y por eso mismo lo que más resalta en estas portadas es el título del libro, el nombre del autor y la editorial. Porque, como dije, al pertenecer a colecciones, buscan dar una sensación de elegancia, de estatus, como comprar un Starbucks. Y este tipo de portadas también funcionan bastante bien, no tanto individualmente, pero sí en colección. Y cuando juntamos todos esos detalles, la contraportada, el lomo y la portada, tenemos ahora sí todos los elementos que componen al exterior del libro. Y si esos elementos armonizan correctamente unos con otros, entonces es muy probable que el libro, así sea de un completo desconocido o de una historia que casi nadie ha leído, va a llamar la atención de los posibles lectores. Y podrán superar el primer juicio que se hace hacia los libros, que nada tiene que ver con la trama, nada tiene que ver con el autor, nada tiene que ver con la calidad literaria de la obra, tiene que ver con el diseño exterior. Porque como bien dicen por ahí, de la vista nace el amor. Y solamente, a menos que ya conozcas previamente al autor o al libro en sí, todos juzgan a los libros por la portada, pero más importante aún por la contraportada y por el lomo. ¿Qué banda? Pues eso sería todo en el video del día de hoy, hablando sobre la importancia del diseño exterior de los libros y de cómo este es el primer paso del juicio de los lectores hacia sus nuevas lecturas. Y yo les puedo asegurar que bajo mi experiencia, muchos de los libros que tengo aquí en mi librero los compré no porque conociera la historia o no porque conociera a sus autores, sino porque sus portadas, sus lomos o sus contraportadas me llamaron la atención. Que de hecho, yo usualmente cuando voy a las librerías o a ferias de libro o a eventos donde se van a vender libros, muy rara vez voy con libros en mente. O sea, de tengo que comprar el libro de tal autor o de tal persona que me recomendaron. Y más que nada voy a explorar. Yo lo llamo surfear por los pasillos. Ya hice un video de eso en este canal, se los voy a poner aquí arribita. Y precisamente es eso, el utilizar todo ese juicio principal o ese juicio primario de los libros para encontrarme con nuevas lecturas. Y si me lo permiten, es una manera muy buena de encontrar historias o autores o autoras que de otra manera no te pondrías a leer. Así que
pues espero este video les haya gustado y les haya entretenido. No tengo nada más que agregar, banda, pues yo me despido, esperando que se cuiden mucho y que la fuerza los acompañe. Adiós.